de la función logaritmo natural. Tenemos que acordarnos que el logaritmo natural de A por B es lo mismo que decir el logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. El logaritmo natural de A sobre B es lo mismo que decir el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador, siempre que B sea distinto de 0. El logaritmo de A a la P, esta P la podemos pasar como producto, nos va a quedar P por el logaritmo de A. El logaritmo de E a la X es X, E elevado al logaritmo natural de X, también va a ser igual a X. Por ejemplo, nos dan la función logaritmo natural es logaritmo natural de raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado menos x, todo dividido raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más x. Lo primero que tenemos que hacer es acomodar la función. Vamos a pasar estas potencias que están como raíz, la vamos a pasar como potencia de las raíces. En vez de poner raíz cuadrada, lo vamos a elevar a la 1/2. Ahora vamos a aplicar propiedad de logaritmo. Tenemos una división, entonces va a ser lo mismo que decir el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Volvemos a aplicar propiedad de logaritmo. Este 1/2, que está como potencia, lo podemos, o pueden derivar ahí nomás. No, hasta ahí nomás está bien. Ahora tenemos que derivar. Entonces está arreglada. Ahora podemos derivar. Déjenme que copie uno. Logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 menos x. Voy a copiar la mitad, ¿sí? En la pantalla. Dice que z que es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más y el cuadrado, todo esto elevado a la 1/2 menos x. La derivada parcial, ¿qué es lo que es? Que primero tengo que hacer la derivada con respecto a x. ¿Dónde tenemos x? Acá tenemos x, que es variable, y acá también tenemos x, que es variable. Vamos a derivar, cuando derivamos de afuera para adentro. Logaritmo de u, ¿qué es lo que es? 1 sobre u
elevado a la 1 medio menos x. Uno sobre u, que ahora tenemos que derivar u. Entonces le vamos a bajar 1 medio. 1 medio por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio menos 1 menos 1 medio. Ahora tenemos que derivar lo que está adentro. Todo esto, y variable es x, entonces vamos a hacer por 2x más 0 sería. Menos x sería menos, deriva de la variable 1. Este 2 lo puedo multiplicar con el 2 del denominador. ¿Queda claro? Sí. Bien. Ahora vamos a, bueno, derivamos esta parte, ahora tenemos que derivar esta parte. Menos 1 sobre u, y acá me va a quedar ¿Qué le pasa por. Ahora vamos a derivar u. No vos le querés hacer cosas sin tarado. Acá me va a quedar 1 medio x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1 medio más 1. Simplificamos los dos. Y esto que estaba a la menos 1 medio es lo mismo que yo lo ponga en el denominador. ¿Queda claro o no? Sí, profe. Esto acá es lo mismo que ponerlo positivo en el denominador. Tanto en un lado como en el otro, las dos x se anulan. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sumar lo que tenemos adentro de los corchetes. ¿Sí? Sacamos denominador común en el primer corchete, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio. Dividido x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio, 1 por x, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio, dividido 1, 1, por menos 1, menos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio. Ahora vamos a resolver también lo que tenemos adentro de este corchete, vamos a resolver esta suma algebraica. Sacamos denominador común, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 1 medio. Entonces hacemos x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 1 medio dividido x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio, 1 por x, x. X al cuadrado más y al cuadrado elevado a 1 medio dividido 1, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 1 medio por 1, x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 1 medio. Acá, ¿qué podemos hacer? Lo que tenemos que hacer, separamos en términos. Tenemos una multiplicación, en la multiplicación podíamos simplificar cruzado vertical. Acá vemos que tenemos este numerador es lo mismo que este denominador, por lo tanto lo simplificamos. Profe, antes de que avance, me perdí, tipo, terminé de derivar y me perdí. ¿Te quedó esta parte?
No, porque o sea, tengo digamos, al lado. Bueno, pero es lo mismo que... Ah, te la quedó pone abajo, claro. esto que está, los dos los simplificaste. Y acá que te quedó un medio por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la un medio menos x. Acá en el numerador, ¿qué te queda? X. Y esto que está como raíz negativa, como potencia negativa, lo podés poner en el denominador como potencia positiva. Sí, ahí está, gracias. Es esto. A la un medio menos 1. Acá realizamos la suma algebraica, ¿Sí? Me queda esto y me queda esto. Denominador común, realizamos la suma. Acá vemos que este denominador es lo mismo que este numerador, lo podemos simplificar. Acá lo tenemos con distintos signos. La x la tenemos restando, en el numerador la tenemos sumando. El término que está entre paréntesis lo tenemos restando y en el denominador lo tenemos sumando. ¿Qué podemos hacer? Podemos extraer factor común, menos 1, para que me quede menos x más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio. Entonces ahora sí puedo simplificar el denominador con el numerador. Dejamos un poco limpio y me va a quedar menos 1 sobre raíz sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio menos 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio menos 1 menos 2 x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, ahora vamos a derivarlo con respecto a y. Ahora mi variable va a ser y, todo lo que no sea y va a ser constante. Entonces acá yo tengo el logaritmo de u que va a ser 1 sobre u por el logaritmo de u. Derivamos con 1 sobre u y ahora vamos a derivar con respecto a i. Este 1 medio pasa como producto y me queda 1 medio por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la menos 1 medio por derivada de la constante 0. Ahora mi variable es y. De i al cuadrado 2i menos 0. Porque acá derivada de la constante 0. En el otro lado, que era menos el logaritmo de u, que vamos a hacer 1 sobre u por la derivada de u. Este 1 medio que está como potencia pasa como producto. 1 medio por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1 medio menos 1 menos 1 medio. Derivada de la constante 0, derivada de y al cuadrado 2i. Acá más x, derivada de la constante 0. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acomodar la función. ¿Sí? Esto que está elevado a la menos 1 medio lo puse como
En el denominador con potencia positiva, lo mismo que de este término, que estaba x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 1/2, puse y que me queda en el numerador sobre esto con la potencia positiva. ¿Sí? Acá, ¿qué tenemos? Podemos sacar factor común y sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 1/2. ¿Sí? Lo tenemos lo mismo en los dos lados. Entonces me va a quedar y sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 1/2 por 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 1/2 menos x menos 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 1/2 más x. Vamos a sacar denominador común. Acá, si se dan cuenta, tenemos una diferencia de cuadrados. Cuando simplifican, le va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado menos x al cuadrado realicen esta suma algebraica y simplifiquen. Y van a ver que les va a quedar 2x por y sobre y por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 1/2. Realicen esta suma algebraica paso por paso y van a ver que les va a quedar esto. Ahí les doy unos minutitos para que lo hagan, está bien. Avísenme al que le queda, así. Ahí. A mí me quedó lo mismo, profe. Lo Sí, queda lo hice mismo. ayer sin querer. Sí, es suma algebraica, por eso, o sea. A ver, vamos a tener logaritmo natural de x más raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Profe, Sí, ¿y el ejercicio termina ahí con la derivada parcial de x y de y? sí, Sería. Está. z es igual. Profe, ¿Qué? en el parcial tenemos que llevarlo a la mínima expresión también.
Lo que pasa que no, o sea, esto va a estar adentro de algún otro ejercicio, no te van a tomar esto. Ah, listo, listo. ¿Me entendés? O sea, va a estar adentro de un ejercicio de máximos y mínimos, o va a estar adentro de otro ejercicio. Este es un paso adentro de un ejercicio, no te van a decir la derivada parcial de algo. Va a tener que calcular, va a ser un paso adentro de algún ejercicio. Gracias, profe. Y van a ser más simples, no hay con sumas, así como que tienen que derivar algo más simple. A ver, deriven esto. Primero hagan la derivada de z, que mi variable sea x. ¿Dónde tengo x? Tengo acá y tengo acá. Primero acomodo la función. Esto que está como raíz, pásenlo con potencia. Y después realicen la derivada de z, donde mi variable sea y. ¿Dónde va a ser la variable y? Acá únicamente que tengo variable y. ¿Sí? ¿Qué es lo que es la derivada parcial? Tomo como que x es variable, lo que no es x es constante. Acá que tomo como que y es variable, lo que no es y es constante. Si se confunden por eso al principio, después lo van a hacer re automático. Márquenlo con dos colores. ¿Cuál es la variable? Márquenla con color. Me quedo en silencio a ver si le sale eso. Parece que hicimos recién, pero bueno.
Acá lo primero que vamos a hacer, vamos a expresar las potencias, las raíces como potencia, perdón. Me va a quedar logaritmo de x más x al cuadrado más y al cuadrado elevado a 1/2. Vamos a derivar el logaritmo 1 sobre u, 1 sobre todo lo que está dentro del logaritmo, por, si derivamos con respecto a x es la variable, entonces derivado de la variable 1 de 1/2 me queda elevado al 1/2, bajamos el 1/2 como producto, me va a quedar 1/2 por x al cuadrado más y al cuadrado elevado a la 1/2 menos 1/2 menos 1/2 de x al cuadrado 2x más derivada de la constante 0. Ahí simplificamos, acomodamos la función. El 2 lo simplificamos con el 2, me parece lo que hicimos antes. Esto que está a la menos 1/2 en el numerador me queda en el denominador positivo. En el numerador me va a quedar x. Parece que lo mismo. Acá resolvemos la suma algebraica. Simplificamos. A ver, hagamos. X al cuadrado por el seno al cuadrado de y. El otro era el mismo. Profe, ¿puede mostrar cómo queda la derivada parcial de y de la ecuación? Era lo mismo. El mismo ejercicio que lo que estábamos haciendo. Ahí está, gracias. Vamos a resolver esto. Es lo mismo de lo que estábamos haciendo antes. Vamos a hacer que z es igual a x al cuadrado por el seno de y. Yo voy a hacer la derivada. Seno al cuadrado de y, profe. Ah, gracias. Yo voy a hacer la derivada y que mi variable sea x. Este variable, lo demás es constante. Entonces, que yo tengo derivada de la variable 2x. Y la constante me queda. Si yo hago la derivada de z y que mi variable sea y, esta es la variable, todo lo demás es constante. Entonces, ¿qué me va a quedar? La constante me va a quedar. Del seno al cuadrado, primero tengo que sacar el cuadrado. Me va a quedar 2 seno de y. Resolvemos de afuera para adentro. Ahora de seno, la derivada coseno de y. Y la derivada de y sería 1. ¿Queda claro? Pero, profe, ¿puede ser que le falte? O sea, que no esté la derivada terminada. ¿Tenés la derivada de qué? La derivada de una multiplicación no es la suma. ¿Es la suma cuándo es una suma? El seno de y al cuadrado, José, se toma como constante, por eso no se hace. Claro, porque vos tendrías que haber tenido, por eso acá se la marqué con colores.
Vos acá tenés X es variable y lo demás es constante. Por eso la constante te queda, derivo la variable. Acá te queda constante por variable. Y es la variable. Todo lo que no sea y, ¿cuándo hace la suma esa que vos decís? Cuando tengas la misma variable en los dos lados, un producto de la misma variable. ¿Me entendés o no? Sí, sí, perdón. ¿Estamos? Gra- Por gracias. por eso lo marqué con colores. Profe, Sí, ¿por qué le queda 2 por seno de y? acá el 2. Primero acá el cuadrado. Ah, bien. Y después derivas el seno. 2 seno de i. Y de seno de i, coseno de i. Entonces en el Word Y está después mal. de i, 1. La regla en la cadena, ¿te acordás que iba haciendo de afuera para adentro? Sí, sí. Eso después lo vamos a hacer. Hagan este. X al cuadrado más 3xy más y al cuadrado. Hagan la derivada con respecto a x y después la derivada con respecto a y. ¿Y ahí cómo es en el 3xy? Déjame ver acá, déjame que lo copie. El cuadrado más 3xy más y al cuadrado. Yo voy a tener que z es igual a x al cuadrado más 3xy más y al cuadrado. Yo voy a hacer la derivada primera de z y que mi variable sea x. ¿Dónde tengo x? Acá tengo x y acá tengo x. ¿Sí? Acá tenemos una suma, ¿se acuerdan que separábamos en términos? La derivada, mi variable es x. Entonces, la derivada de la variable al cuadrado, ¿qué me queda? 2x. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Más. Yo acá tengo variable mi variable es x, el 3 es una constante y la y es una constante. Variable por constante, ¿qué me queda? La constante, profe. La constante. ¿Cuál va a ser mi 3i. constante acá? 3i. Más. Yo estoy derivando con respecto a x. Y Pero, acá es constante. Entonces va a ser 0. Ahora yo voy a hacer la derivada primera de x
y que mi variable sea y. ¿Dónde tengo y? En el segundo término y en el último término. Entonces, es lo que está con celeste la variable, lo demás es constante. Deriva de la constante, 0. Acá yo que tengo variable por constante 3x, me va a quedar la constante 3x. Más la derivada al cuadrado que va a ser igual a 2 por y. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. A ver, realicen este. Yo a este, para hacerlo más fácil, lo hice como producto. Pero ustedes realizan de la forma que lo venían haciendo en el análisis 2, no sé. Yo tengo que z es igual a x por y al cuadrado menos y por x al cuadrado. Para mí, yo acomodé la función como una multiplicación. X por y a la menos 2 menos y por x a la menos 2. No sé si ustedes lo realizaban así como división o les resulta más fácil. A mí me resulta más fácil como producto, de cualquiera de las dos formas. Resuélvanlo. Y acá también van a tener constante, variable, variable, constante. Hagan la derivada con respecto a x, con respecto a y. Yo me quedo en silencio si no dicto, a ver, así lo dejo pensar un rato.
¿Lo hicieron? Y hacemos Sí, la profe. derivada con respecto a x. Acá yo tengo x variable y acá tengo x variable. Entonces vamos a resolver. Me queda constante por variable, me va a quedar la constante, y a la menos 2. Acá yo voy a tener constante por variable, la constante me queda menos i, voy a derivar la variable. Menos 2, x, y acá este menos por menos, me queda más. ¿Me quedó lo mismo? Sí, profe, a mí sí. Bien. Profe, ¿no es x a la menos 3 ahí? X a la menos 3, perdón, sí, tenés razón, menos 2, menos 1, menos 3. Acá. Menos 2, menos 1, menos 3. Y el otro le quedó... Con respecto a i le quedó esto, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, una pregunta. Sí, Si nosotros le hacemos una fracción a eso, o sea, lo hubiéramos mantenido en fracción, el menos 2 ¿no queda abajo? O sea, el 2 ¿no queda en el denominador? no, acá te queda. ¿Y por qué sube? O sea, no, está. Entiendo. ¿Entendés? Bien. A ver, hagan este. Seno de 3x por coseno de 4i. La derivada en x y después la derivada en y. Profe, ahí consideramos el coseno de 4i constante cuando derivamos con x. Claro, perfecto. Acá hacemos con respecto a x, seno de 3x por coseno de y. De seno de 3x vamos a tener, acá tenemos
variable por constante. El coseno de I me queda. De seno me va a quedar coseno de 3i y de 3x y de 3x 3. ¿Me quedó lo mismo o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ahora vamos a hacer la derivada en i. La constante me va a quedar, seno de 3x me queda. De coseno me va a quedar menos seno de 4i. Y de 4i me va a quedar 4. ¿Sí? Sí, profe. Ahora realicen este que dice x menos y sobre x más y. Acá es cuando usar la fórmula U por B. U por B. U sobre B. Porque vas a tener variable en los dos lados. No es que tenés x arriba, x abajo y arriba y abajo. O si esto lo expresas como producto, también puedes hacer el U por B. A ver, traten de realizar eso. Profe, Sí. usted dice que acá nos conviene, ¿cómo se dice? Utilizarlo como multiplicación. No, como multiplicación o el de la división, cualquiera. El U Bueno, sobre B o el U por B, lo que sea, total acá, o sea, no te queda otra que hacer sí o sí la fórmula. Yo creo que acá hice U sobre B. Sí, lo hice U sobre B. Pero el que lo hace, el que lo hace distinto y lo hace U por B y lo lleva como multiplicación, lo mismo le da lo mismo, ¿eh?
Profe, la derivada en X me quedó igual que a usted, pero en la derivada en Y me quedo con un signo menos. Para que, a ver. Sí, tiene un signo menos. Ah, ahí se ve. Ahí Está hay un bien. error de tipeo, agrégaselo, está bien. Pensé que cuando lo subí después lo corregí yo. Está bien. ¿A los otros le dio o no? Tienen que buscar la fórmula del U por U sobre B. Sí, profe, a mí me dio igual. ¿Alguien no entiende? Corrijan ese menos, ¿no? Profe, a mí no me da la parte de arriba. O sea, igual, La 2i. parte de arriba, para tenemos. U sobre B, ¿a qué es lo que es igual? A la derivada de U por B sin derivar menos U por la derivada de B sobre B al cuadrado. ¿Qué tengo acá? X menos Y. X más Y. Acá lo hacemos, paso por paso. Vos tenés que Z es igual a X menos Y sobre X más Y. Yo voy a derivar Z donde mi variable ahora sea X. Como tengo X arriba y X abajo, yo voy a usar la fórmula de U por B. ¿Qué me dice esa fórmula? Que es la derivada de U por B sin derivar menos, perdón, U sin derivar por la derivada de B sobre B al cuadrado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ahora, yo voy a derivar, o sea, a esto lo voy a llamar U, a esto lo llamo B. Voy a derivarlo de arriba con respecto a X. Derivada de la constante 1. Derivada de la variable 1, perdón, derivada de la constante 0. Por B sin derivar. Menos U sin derivar. Por la derivada de B.
de X, 1, de Y, 0, sobre X más Y al cuadrado. ¿Sí o no? 1 menos 0, 1. 1 por algo me va a quedar acá X más Y. Acá también 1 más 0, 1. Por algo me va a quedar lo mismo, o sea que lo saco a esto. Acá este signo menos le cambia el signo a todo. Me va a quedar menos X menos Y. Ah, me faltó el cuadrado. Sobre X más Y al cuadrado. Podemos simplificar acá. X menos X, 0. Y esto me va a quedar menos Y, menos 2Y sobre X más Y al cuadrado. ¿Se entendió? Sí, gracias. Profe, una pregunta. Sí. A la función z, ¿también no se la podría expresar como u por b, siendo b x más y a la menos 1? Sí, a esto mismo, pero te va a dar lo mismo, ¿eh? Da lo mismo. ¿Puede Te da lo desarrollarlo, mismo, profe? acá Porque no podés me da lo poner mismo. X por Y, X menos Y, por X más Y a la menos 1. Exacto. Y lo haces como producto U por B. Te va a dar lo mismo. Por eso a veces le doy un tiempo que ustedes lo realicen, porque si lo realizan con otra fórmula de otro paso, les va a dar lo mismo. Lo que ya tengan asimilado, chicos, de análisis 1. Lo ideal es que repasen lo que tienen de análisis 1. A mí me era positivo, profe, el 2i. Eso iba a Sí, decir, a mí me profe. dio positivo también. El A 2 mí también. ¿Y a mí no? A ver, ¿para qué habré hecho acá? Para. No, profe, ¿sabe cuál es la diferencia? Porque yo hice de las dos formas y si hace U' por B menos U por B', da positivo. Pero si hace B' por U, da negativo. Tipo, como que cambia el orden. Para que yo me equivoqué acá. Se olvidó, profe, de repartir el signo en el i. Acá yo me equivoqué, acá cambié los signos. Es más 2i. Y acá tengo más, no sé qué, por qué le metí menos ahí. Y acá menos X, le cambio el signo y le cambio el signo a la I. Me queda más 2i. Por eso. Está bien. A ver, traten de hacer este. Lo primero que van a hacer acá, esto que está como raíz, sí o sí pásenlo como potencia. Y resuelven de afuera para adentro. Profe, disculpe. Sí. Mandaron al grupo recién la planificación para las cosas del año del teórico y el parcial lo tiene recién en agosto. ¿Para el práctico lo mismo? No, antes de la vacación en julio, chicos. O sea, en junio nosotros ya vamos a tener parcial de práctico. No vamos a llegar a integrales triple para el primer parcial. No, Ah, perfecto. el primer parcial les entra hasta máximos y mínimos relativos. Hasta máximo y mínimo. Llegamos a dar máximo, mínimo, relativo y condicionado. Y ahí se toma el examen. Y después todo lo que es integrales
en otro parcial. Al menos así lo separamos en el práctico, para que no se le junte. Sí, claro, porque vimos el teórico ahí y es muy mucho si es el práctico también todo junto. No, yo hasta máximos y mínimos, condicionado y relativo, ahí es el corte para el parcial. Perfecto, gracias. Traten de realizar esto. Profe, ¿tiene o se le borró recién la derivada que desarrolló? Esa del 2i. No le borre. Pero ¿entendéis algo ahí? Para cuanto Sí, mucho borremos esto, que esto haga, si lo hacemos como multiplicación. ¿por qué ahí le cambió el signo en el primer término? Yo acá Porque, me equivoqué, yo acá todavía no estoy despierta, chicos. Acá tengo un más, ¿sí? Y le clavé un pero, menos ahí abajo. pero U es negativo. Acá tenés 1 por x más y, me va a quedar x más y. Es que creo que es X menos Y, porque si usted hace B', que sería el No, denominador, acá sí está el es. x menos y. Yo hice u' por b sin derivar. Ahí está, claro, no, yo pensé que había hecho B' por U. No, primero siempre hago el u. Y acá sí cambia el signo, menos por menos más. Ahí de dormida. Profe, ¿Entendiste o no? ¿puede mostrar, profe, la que era x sobre y al cuadrado menos y sobre x al cuadrado? O sea, porque me parece que le dio diferente que en el Word. ¿Cómo? No, si puede mostrar la derivada que hizo de x sobre y al cuadrado menos y sobre x al cuadrado, que es hace dos ejercicios. Para la derivada de y menos x al cuadrado. No, x sobre y al cuadrado menos y sobre x al cuadrado, porque me parece que el resultado le dio diferente al Word, por eso quiero asegurarme. ¿No? Está bien, acá en el de y va un menos. Capaz que ustedes no tengan este menos acá. Ahí hay un error de tipeo, agréguenle en un menos. Realicen resuelvan de afuera para adentro.
Acá que tendríamos que tener. Primero, yo acá tengo a la 1/3. ¿Sí? Después acá yo lo que hice, dividí esa fracción. ¿Sí? Tengo un más, o sea, yo puedo dividir esta línea de fracción en 2. Y recién ahí derivé. Acomodé la fracción, separé la línea de fracción y ahí, y ahí derivé. El logaritmo de u va a ser 1 por la derivada de lo que tengo acá adentro, de seno, coseno. Y ahora tengo que derivar todo esto. ¿Qué me va a quedar? Acá es todo constante, va a ser 0. Y acá, constante, la constante que va a ser 3 sobre i a la 1/3. Y mi variable va a ser x, entonces me va a quedar la constante derivada de la variable 1. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, nosotros sabemos que coseno sobre seno es igual a la cotangente. Si no le importa, mientras lleguen ahí, está bien. Vamos, hagan lo mismo con i. Me va a quedar 1 sobre sobre u, todo lo que tenga dentro el logaritmo, de seno, coseno. Y ahora vamos a derivar con respecto a i. Fíjense en si le da esto lo respecto a i. Lo de acá adentro, si le da lo mismo o no. Si no, se los hago. ¿Les queda lo mismo o no? A mí sí, profe. Y es jugar con la... Pero también coseno sobre seno es lo mismo que la cotangente, pero mientras lleguen ahí, que es lo que más que todo lo que necesitamos para hacer los ejercicios. Después lo que tenemos son las derivadas sucesivas de segundo orden. Es lo mismo que lo que venimos haciendo. Nosotros vamos a tener una función z. A esta función yo la voy a derivar. Voy a hacer la derivada primera con respecto en x.
y a la derivada primera con respecto a ni. Las derivadas parciales. Después, ¿yo qué puedo hacer? La sucesiva, ¿qué es lo que significa? Que de esta, de la primera, yo voy a volver a tomarla y la voy a volver a derivar. Que mi variable sea x con respecto a la derivada primera de x. Y vamos a hacer la derivada segunda. Que mi variable ahora sea y. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer de la derivada primera de y la voy a volver a derivar. De y con respecto a ni. Y ahora, ¿qué voy a hacer? La voy a volver a derivar a la derivada primera con respecto a ni. Y ahora que mi variable sea x. ¿Y qué pasa? Las derivadas cruzadas siempre van a ser iguales. ¿Por qué las derivadas cruzadas son iguales? Por el teorema de Schwartz. Perfecto. ¿Sí? Entonces, en el segundo orden, por ejemplo, me dan el seno de x por y al cuadrado. Yo la voy a derivar con respecto en x. De seno, coseno, y la constante me queda. Derivo con respecto en y. El seno de x me queda. Bueno, acá no, acá la volví a derivar con respecto a x. Perdón. A la derivada en x la volví a la derivar con x. De coseno menos seno de x y de y al cuadrado me queda la constante. ¿Sí? Ahora voy a derivar y que mi variable sea y. O sea, coseno de x me queda y de y al cuadrado me va a quedar 2y. ¿Se entiende el procedimiento? La derivada primera de x. A la derivada primera de x la vuelvo a derivar con respecto en x. Y a la derivada primera en x la vuelvo a derivar con respecto en y. A ver, háganlo tranquilo ustedes a ver si les da lo mismo. Profe, ¿es importante el orden de escribir, tipo XY o IX? ¿No? No, si es un producto.
Ahora vamos a derivar, ahora la función es seno de x y al cuadrado. Constante por variable, entonces vamos a hacer con respecto en y, vamos a derivar. El seno de x me queda y de y al cuadrado me va a quedar 2y. 2y seno de x. Ahora esto lo voy a volver a derivar con x. 2 seno de x va a ser la constante, la derivada de y va a ser 1. Ahora la derivada primera de y la vuelvo a derivar, pero ahora mi variable va a ser x. O sea que 2y va a ser la constante y de seno de x, la derivada coseno de x. Y acá vemos que las derivadas cruzadas son iguales. ¿Queda claro? Sí, profe. Facundo, ¿qué lo puedo hacer? Leí tarde el chat. Profe, Giorno. no entiendo de dónde salió el i en el 2 seno de x y después que te da coseno de 2i, no entiendo de dónde salió el i. En el de abajo. Vos acá tenés coseno de x por y al cuadrado. Yo voy, no, pará, seno de x, para que me lo copie, si no me pierdo. Seno de x por y al cuadrado. Mi función z es igual a seno de x por y al cuadrado. Yo a esto lo voy a hacer la derivada primera con respecto en x. Mi variable va a ser x. ¿Sí? Entonces, la constante me queda y el cuadrado me queda. Derivamos la variable de seno, coseno. ¿Hasta ahí estamos claros? A esta derivada primera de x la voy a volver a derivar con x otra vez. Entonces me va a quedar la constante y el cuadrado me va a quedar. De coseno, ¿cuál es la derivada? Menos seno de x. Ahora, a esta la voy a derivar, pero que mi variable sea y. Mi variable es y. Mi constante es coseno de x, o sea que el coseno de x lo dejo. La derivada de y al cuadrado, que lo que es, por 2y. Ahora, a la de z, a esta, la voy a derivar, pero que mi variable sea y. La constante me va a quedar, el seno de x me queda, porque la constante. Y la derivada de y al cuadrado, que lo que es 2y. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Ahora, a esta derivada la voy a volver a derivar de nuevo con respecto a y.
mi variable es y. Todo lo demás es constante. Entonces, ¿qué me queda? La derivada de y, 1. La constante, 2 seno de x. Ahora, la derivada primera la voy a derivar con respecto a x. Mi variable va a ser x ahora. La constante, todo lo que no sea x es constante. Entonces, 2i va a ser constante. Y de seno de x, ¿qué es lo que es? Coseno de x. Y acá vemos que las derivadas cruzadas, esta es igual a esta. ¿Ahí se entendió más claro, haciéndolo así? Sí, profe, genial, gracias. Yo creo que así está como más claro. Después lo hacen siempre en forma automática. Al principio, para ver cuál es constante y cuál es variable, marquen con un color. Así no se equivocan. Después lo hacen re automático. Vamos a hacer tantas derivadas, hasta el último de la materia, que después lo hacen en forma re automática. Bueno, chicos, cualquier duda que tengan, ¿me avisan? Dale, genial, profe. Estamos, chicos, que tengan buena semana. Chao, profe, Éxitos. gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, Igualmente. gracias. Chao, chicos. Chao, profe, gracias. Nos vemos.